cuando cumplí 65 años, hice una fiesta para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera subió fotos de todos en un crucero. Yo nomás sonreí. Cuando regresaron, le di una prueba de ADN y se puso pálida. Me da gusto que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Pasé 3 semanas planeando mi fiesta de cumpleaños. 3 semanas eligiendo el menú, decorando el comedor con flores frescas y llamándole a todos para confirmar que sí iban a venir. Hasta me compré un vestido nuevo, azul marino, con botoncitos de perla, de esos que yo decía que me hacían ver bien elegante. Puse la mesa para 8 personas. Hice tarjetitas con los nombres, escritas con mi mejor letra. Elliot, Meadow, el pequeño Tommy que ya cumplió 7, la dulce Emma que tiene 5, mi hermana Ruth, su esposo Carly, claro, yo, sentada en la cabecera, donde podía verles las caritas a todos mientras celebrábamos. A las 6:30, no había llegado nadie. Revisé mi celular 3 veces, pensando que tal vez me equivoqué con la hora, pero ahí decía claro, cena de cumpleaños, 6 de la tarde. Apenas 2 días antes les mandé recordatorio a todos. A las 7, le marqué directo a Elliot, buzón de voz. Luego llamé a Meadow, lo mismo. Ruth tampoco contestó, lo cual fue raro, porque ella siempre contesta luego. Me quedé en el comedor viendo los platos servidos, sin tocar. Las velas que encendí hace una hora ya se habían consumido casi por completo. El asado ya se estaba enfriando en el horno. Y el pastel de chocolate, que me pasé toda la mañana preparando, seguía ahí, intacto, en la cocina. Pensé, a lo mejor hubo tráfico. O algo de último minuto. Estas cosas pasan, ¿no? Pero aún así, sentía el pecho apretado. Me temblaban las manos. A las 8, ya sabía que no iban a venir. Me senté pesadamente en mi silla, viendo los lugares vacíos. Ya no era solo un retraso. Era otra cosa. El silencio de la casa no se sentía tranquilo, se sentía vacío. Como si la casa misma estuviera aguantando la respiración. Y ahí fue cuando cometí el error, abrí Facebook. Y lo primero que vi, arriba de todo, fue una foto que me heló la sangre. Meadow, radiante, con un vestido blanco de verano. Con el brazo abrazando a Elliot, que sonreía más que en meses. Y detrás de ellos, el mar azul, enorme, sin fin. El título decía: Viviendo nuestra mejor vida en el Mediterráneo. Muy agradecidos por esta escapada familiar increíble. Seguí bajando para ver más fotos. Tommy y Emma haciendo castillos de arena en una playa bien bonita. Ruth y Carl tomándose unos cócteles en lo que parecía el bar elegante de un crucero. Todos estaban ahí. Todos, menos yo. La hora de publicación decía que esas fotos se subieron hace apenas una hora, mientras yo seguía aquí, sentada esperándolos. Estaban a miles de kilómetros, brindando con champaña y riéndose durante una cena al atardecer. Sentí como si algo se rompiera dentro de mi pecho. No fue un rompimiento fuerte, más bien, como cuando se empieza a agrietar el hielo en un lago porque el frío llega de golpe. Ellos lo planearon. Todos. Meadow organizó esas vacaciones familiares a propósito para que yo no fuera. Las puso justo en mi cumpleaños, y no sé cómo, pero convenció a todos para que le siguieran el juego. Incluso Ruth, mi propia hermana. La misma que hace una semana me ayudó a escoger las decoraciones para la fiesta. Me quedé viendo esa foto hasta que me ardieron los ojos. La sonrisa de Meadow brillaba más de lo normal, casi como si estuviera celebrando algo. Ella estaba parada justo donde yo debería estar, en el centro de mi familia, rodeada de la gente que se suponía que más me quería. Mi celular vibró. Un mensaje de Elliot. Perdón, mamá. Se me olvidó decirte que íbamos a estar fuera esta semana. Meadow me sorprendió con un viaje. Feliz cumple, de todos modos. ¿Se le olvidó? ¿Un crucero por el Mediterráneo y simplemente se le olvidó contármelo? ¿Y justo en mi cumpleaños? Eso también fue casualidad. Dejé el celular con cuidado en la mesa, porque si lo seguía agarrando, seguro lo aventaba contra la pared.
El asado ya estaba bien frío. Caminé a la cocina y apagué el horno. Me movía como en automático, como si me estuviera viendo desde fuera. Ahí estaba esa señora con su vestido azul marino, recogiendo la cena que nadie vino a comer. Tapé el pastel con plástico y lo guardé en el refri. Apagué las velitas que quedaban. Y empecé a guardar la vajilla buena en su lugar. Cada plato sonaba más fuerte de lo normal en esa casa tan callada. Meadow ganó algo esta noche, aunque todavía no sé qué juego estábamos jugando. Lo único que sí sé, es que por primera vez en mis 65 años, me sentí verdaderamente invisible. No solo me ignoraron o se olvidaron de mí, me borraron por completo. Cuando apagué las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana. Me noté, más chiquita, como encogida. La mujer que me veía de regreso había pasado años y años siendo la que mantenía la paz en la familia. La que calmaba discusiones, la que se acordaba de los cumpleaños, los aniversarios, la que siempre ponía a todos antes que a ella misma. Y aún así, todos decidieron pasar mi cumpleaños como si yo no existiera. Subí las escaleras rumbo a mi cuarto, y cada escalón se sentía más pesado que el anterior. Mañana tendré que aguantar las consecuencias. Las disculpas falsas. Las excusas de que fue un malentendido. La vocecita de Meadow toda dulce diciendo que el viaje lo habían reservado desde hace meses y que no podían hacer nada. Pero esta noche solo necesitaba quedarme con este dolor. Sentirlo. Porque algo dentro de mí sabía que esto no se trataba solo de una fiesta perdida. Era algo mucho más grande, más planeado, más cruel de lo que jamás imaginé. No dormí esa noche. Me quedé acostada viendo el techo, pensando en cada reunión familiar de los últimos 5 años. Este cumpleaños no fue un olvido. Fue saboteado. Y conforme pasaban las horas, me empezaron a caer otros recuerdos, uno tras otro, cada uno más doloroso. La fiesta de cumpleaños de Tommy, cuando cumplió 4. Me emocioné mucho al pensar en verlo soplar las velitas. Pero cuando llegué, Meadow me recibió en la puerta con esa sonrisa suya, toda fingida. «Ay, Loretta, ¿no te dijo Elliot? La fiesta la movimos para mañana. Hubo una emergencita». Pero yo escuchaba claramente a los niños riendo. Después me enteré, por Ruth, que sí hubo una gran celebración. Ella vio las fotos en Instagram, unas 20 personas, incluyendo amigos de la Universidad de Elliot y varios vecinos. Todos, menos yo. Cada recuerdo que venía a mi mente era como una pieza de rompecabezas que por fin empezaba a encajar. Y me di cuenta de algo que había estado ignorando por mucho tiempo. Esto no era un simple malentendido ni problemas para coincidir con las fechas. Fue algo planeado. Frío. Con intención. Me levanté a hacerme un café mientras salía el sol. Las manos todavía me temblaban. No solo del cansancio, sino de algo más, como un miedo que me iba creciendo por dentro. Agarré mi celular y me puse a revisar las publicaciones viejas de Meadow, ahora sí, viéndolas bien por primera vez. Ahí estaba ella, en la obra de teatro de Tommy. Sentada en primera fila, al lado de Elliot. Yo le pregunté por esa obra, y ella me dijo que la habían cancelado por un brote de gripe. Y luego, ahí estaba otra foto, el recital de baile de Emma. Según Meadow, solo había sido un ensayo. Nada especial. Pero ahí estaban las fotos, una tras otra, llenas de momentos familiares de los que me dejaron fuera. Y todas con frases como recuerdos hermosos o agradecida por esta familia tan especial. Lo más cruel de todo fue lo natural que se veía todo. El brazo de Meadow abrazando a Elliot. Los niños bien pegaditos a sus papás. Todos sonriendo. Como si así fuera como debían ser las cosas. Como si estuvieran completos, sin mí. Dejé el celular y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que planté cuando Elliot era un niño. Él me ayudaba a quitar la hierba de esas flores. Sus manitas pequeñas cuidaban cada tallito con tanto cuidado. ¿En qué momento lo perdí? ¿Cuándo dejó de verme como alguien importante para su felicidad? Y de pronto, lo supe con claridad. Fue cuando Meadow llegó a nuestras vidas. Antes de ella, Elliot me hablaba 2 veces por semana.
Teníamos cenas todos los domingos. Me pedía consejos sobre el trabajo, me contaba cómo le había ido en el día. Él era mi hijo, pero también era mi amigo. Era mi conexión con un futuro que yo misma ayudé a construir. Pero Meadow fue cambiando eso, poquito a poco, tan lento que ni me di cuenta hasta que ya era muy tarde. Primero, las cenas de los domingos se volvieron mensuales. Elliot decía, Meadow ha estado cocinando cosas nuevas, le gusta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego, las llamadas se volvieron algo que solo pasaba en Navidad o Año Nuevo. Perdón, mamá. No puedo hablar mucho, Meadow nos tiene con una agenda algo apretada hoy. Meadow nunca dijo algo malo de mí directamente. No, eso sería muy obvio. Ella actuaba en lo que no decía. En las pausas entre palabra y palabra. Tu mamá se ve muy cansada últimamente. Tal vez no deberíamos dejarle a los niños este fin de semana. Ayer me encontré a tu mamá en el súper, se veía un poco confundida por algo. ¿Tú crees que le va bien viviendo sola? Esa pregunta siempre venía con un tono raro, como con doble intención. Como si ya me estuviera volviendo una carga. Alguien de quien hay que estar pendiente, no alguien que forma parte de la familia. Me acordé de cómo Meadow me abrazaba en las reuniones familiares. Siempre un segundo más de lo normal, con la mano en mi espalda, como si yo fuera una abuelita frágil que necesitaba consuelo. No como una igual, sino como alguien a quien ya no toman en serio. O de cómo me interrumpía cuando hablaba con los niños, cambiándoles la atención. La abuela Loretta ya tuvo un día largo. Cariños, ¿por qué no le enseñas a tu papá tu juguete nuevo? Y Elliot, mi hijo, mi niño tan noble, se lo creyó todo sin cuestionar nada. Poco a poco, empezó a verme igual que Meadow, con una mezcla de cariño y lástima. Como si yo fuera algo bonito, pero cada vez más, fuera de lugar. Entonces sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla, Elliot. Hola, mamá. Su voz sonaba alegre, relajada, y eso me dolió. Me dolió más de lo que pensé que me dolería. Solo quería llamarte para desearte feliz cumpleaños, aunque sea tarde. Perdón por habernoslo perdido, pero el viaje ha estado increíble. Meadow se voló la barda con la planeación. Apreté el celular con fuerza. Sí, vi las fotos. Ah, qué bueno. Meadow ha estado subiendo muchas. Los niños le están pasando bomba. Tommy aprendió a hacer snorkel ayer y Emma ya se hizo amiga de una niñita de Boston. Te hubieran encantado, ¿a poco no? Sí, seguro me hubieran encantado. Pero desde donde yo estaba, parecía que a nadie le importó que no estuviera ahí. ¿Fue un viaje de último momento?, le pregunté con cuidado. Sí, ¿verdad? Meadow encontró una superoferta y no quiso dejarla pasar. Ya sabes cómo es, bien espontánea. Es una de las cosas que más me gusta de ella. Espontánea. Así le dice a reservar a propósito un crucero justo en el cumpleaños de su suegra. Elliot, empecé a decir, pero me detuve. ¿Qué podía decirle, la verdad? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que llevaba años alejándome poco a poco? Él pensaría que estoy celosa. Que soy una madre amargada, incapaz de aceptar que su hijo ya creció, que ya tiene su vida. Tal vez sí era eso. Pero también, tenía razón. ¿Todo bien, mamá? Te escuchas rara. Cerré los ojos. Sentí el peso de todos esos momentos perdidos. De todas esas veces en las que me borraron de mi propia familia. Estoy bien, hijo. Solo cansada. Bueno, descansa. Regresamos la próxima semana, ¿sale? Y te prometo que vamos a planear algo especial para compensarte lo del cumpleaños. Otra promesa de Elliot que Meadow seguramente iba a romper. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina un buen rato, viendo cómo cambiaba la luz mientras la mañana se convertía en tarde. Pensé en los años que vienen, casi no abro. Después de lo del crucero, no tenía ganas de ver ni abogados, ni vendedores, ni testigos de nada. Pero algo en él, su forma de estar parado ahí, como tratando de juntar valor solo para tocar el timbre, me dio curiosidad. ¿Le puedo ayudar?, le dije a través de la puerta.
señora Patterson? Me contestó, con voz bajita, dudosa. ¿Loretta Patterson? ¿La mamá de Elliot? Sentí el pecho apretarse. ¿Cómo sabía este hombre el nombre de mi hijo? ¿Quién pregunta? Se quedó callado unos segundos, y luego dijo algo que me dejó helada. Me llamo David Chen. Necesito hablar con usted, sobre Meadow. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena. ¿Qué pasa con Meadow? David Chen se veía todavía más nervioso de cerca. Le temblaban las manos y tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar medio loco, señora Patterson, dijo, pero creo que mi hijo está viviendo en casa de su hijo. Sentí como la cadena de la puerta me pesaba en la mano. ¿De qué estás hablando? Le pregunté, desconcertada. Tommy, respondió. Ese nombre me golpeó como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El niño de 7 años, siguió, cabello castaño, tiene una cicatriz en la barbilla, se la hizo cuando se cayó de la bici a los 4 años. Me quedé viéndolo, totalmente en shock. Tommy sí tiene una cicatriz en la barbilla. Elliot me había contado sobre ese accidente. Me dijo que se asustaron muchísimo y lo llevaron directo a urgencias. ¿Pero cómo sabía eso este hombre? Será mejor que pase, le dije en voz bajita, casi temblando. David Chen se sentó en mi sillón como si en cualquier momento fuera a salir corriendo. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza. Tenía las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le pusieron blancos. No sé ni por dónde empezar, dijo, respirando agitado. Esto va a sonar como de locos. Tú intenta, le contesté. He tenido una semana muy rara. Meadow y yo estuvimos juntos 2 años, empezó. Eso fue antes de que conociera a tu hijo. Antes de que se casaran. Vivíamos juntos, hablábamos de casarnos, de tener una vida juntos. Y luego quedó embarazada. Sentí que la taza de café que tenía en las manos pesaba 1 tonelada. La dejé sobre la mesa, con cuidado, con miedo de que se me cayera. Estaba feliz, siguió David, con los ojos vidriosos. Quería casarme con ella, empezar una familia. Pero ella no quería. Me decía que necesitaba tiempo, que no estaba lista. Y de repente, un día, llegué del trabajo, y ya no estaba. Se había ido. Así nomás. Se llevó todas sus cosas. Como si nunca hubiera vivido ahí. ¿La buscaste? Claro. Durante meses. Le puse reporte de desaparición, contraté a un investigador privado, publiqué en redes. Nada. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador me dijo al final, hay gente que simplemente no quiere ser encontrada. Yo ya empezaba a sentirme mal. Algo dentro de mí me decía que esto iba más allá de lo que creía. ¿Y esto qué tiene que ver con Tommy? Hace 3 meses fui a una conferencia en Sacramento. Estaba caminando por el centro, en la hora de lunch. Y de repente la vi. A Meadow. Y traía de la mano a un niño chiquito, que se veía exactamente como yo cuando tenía su edad. Los mismos ojos, la misma barbilla, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. ¿Los seguiste? Sí. Caminé detrás de ellos 3 cuadras. Y señora Patterson, lo supe. Lo supe. Ese niño es mío. Sentí que todo el cuarto daba vueltas. ¿Le estás diciendo que Tommy es tu hijo? Te estoy diciendo que creo que sí lo es. Cuando Meadow se fue, estaba como de 2 meses de embarazo. Si el embarazo siguió, el niño tendría justo la edad de Tommy ahora. Entonces David metió la mano a su chaqueta y sacó su celular. Mire esto. David me enseñó una foto de cuando él era niño, como de 6 o 7 años. El parecido con Tommy era impresionante. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula marcada, incluso ese pequeño espacio entre los dientes de adelante que Tommy siempre trata de esconder cuando sonríe. Me empezaron a temblar las manos. Puede ser coincidencia, me dije a mí misma.
Hay muchos niños que se parecen. Eso fue lo primero que pensé. Pero luego escuché la voz de David, que sonaba más seria, más firme. Y empecé a investigar. Contraté a otra investigadora, esta vez alguien de verdad buena. Meadow Martínez, dijo. Por cierto, ni siquiera ese es su verdadero nombre. Se llama Margaret Winters. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya lo había hecho antes. ¿Y el qué? Desaparecer. Cuando las cosas se le complicaban, cuando los hombres empezaban a hacer preguntas. Los dejaba sin decir nada, como si nunca hubiera estado con ellos. Le temblaban las manos cuando me pasó el sobre. Recibí los resultados ayer, me dijo. Me quedé viendo el sobre sin moverme. Me daba miedo abrirlo. Ahí adentro había algo que podía destruir a mi familia, o quizás salvarla. Y yo no tenía forma de saber cuál de las dos sería. Antes de que lo abras, dijo David, bajito, necesito que sepas algo más. Levanté la mirada. No quiero quitarle a Tommy al único papá que ha tenido, dijo. No quiero causarle un trauma, ni meterlo en problemas. Pero tampoco puedo quedarme callado viendo cómo Meadow manipula y miente, a todos, incluso a ti. ¿Y qué esperas que haga? Le pregunté. Que me ayudes a protegerlo de ella. De los juegos que ha estado jugando con todos nosotros. Su voz sonaba firme, con decisión. Porque si nos mintió sobre esto, ¿sobre qué más nos ha mentido? ¿A quién más va a lastimar? Miré el sobre en mis manos. Podía sentir su peso, aunque era solo papel. Pero lo que había adentro, eso sí pesaba. Afuera, escuché cómo se cerraba la puerta de un coche. Y luego las risas de unos niños que pasaban por la acera frente a mi casa. Sonidos normales. De una tarde cualquiera. En un vecindario donde, se supone, las mamás no roban hijos. Ni borran a las abuelas de las fotos familiares. Pero mi vida no era normal desde hace mucho. Solo que yo no quería admitirlo. ¿Está lista para saber la verdad, señora Patterson? Me preguntó David, esta vez con una voz suave, casi con cariño. Pensé en el rostro de Tommy. En cómo antes corría a abrazarme con los brazos abiertos. Antes de que Meadow empezara a frenarlo. Pensé en Emma, que apenas me conoce porque siempre me han tenido fuera de su vida. Pensé en Elliot, mi hijo, envenenado poco a poco contra mí. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía. Y en todas esas fotos familiares, donde yo no existía. Sí, dije. Y abrí el sobre. Los resultados de ADN estaban escritos con palabras frías y científicas. Pero no dejaban espacio para dudas. Probabilidad de paternidad, 99.7%. Los números bailaban frente a mis ojos mientras los leía una y otra vez. Esperando que dijeran otra cosa. Esperando que fuera un error o una muy mala broma. Tommy no era hijo de Elliot. Ese niño, el que vi dar sus primeros pasos. El que me abrazaba para que le leyera antes de dormir. El que le enseñé a amarrarse las agujetas. No tenía nada de mi sangre. Y Elliot, mi hijo tan devoto, que le puso Tommy por su abuelo. No tenía idea que había estado criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo David en voz baja. Seguía ahí, sentado en mi sillón, viéndome. Esperando mientras yo intentaba procesar todo. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles sobre la mesa. Mis manos no paraban de temblar. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Le pregunté. Desde ayer, respondió David, pero lo sospechaba desde hace meses. Sacó su celular otra vez y me mostró más fotos. Se notaba que eran tomadas desde lejos. Tommy jugando en un parque. Tommy entrando a una escuela. Tommy andando en bici por una calle que se veía como mi colonia. Los he estado siguiendo algunas veces, me dijo. Sé cómo suena eso. Pero tenía que estar seguro. ¿Has estado espiando a mi familia? Le solté, dolida. He estado observando a mi hijo, me corrigió, firme pero sin enojo.
Y tratando de entender qué tipo de mujer puede robarse un niño. Y construir toda una vida sobre esa mentira. Y entonces me pegó la rabia. Fuerte. Quemante. Pero no contra David. Él era una víctima más, como nosotros. La furia era contra Meadow. Por su engaño tan grande. Por su frialdad. No solo mintió sobre quién era el papá de Tommy. Construyó todo su matrimonio sobre esa mentira. Usó a un niño inocente para atrapar a mi hijo y asegurar su lugar. Y ella lo atrapó, dije, sintiendo como me ardían los ojos. Se embarazó del hijo de otro y usó eso para casarse con Elliot. Así parece, dijo David, serio. Todo cuadra con las fechas. Me dijo que Meadow lo dejó cuando tenía como 2 meses de embarazo. Apenas se le empezaba a notar. Y si actuó rápido, si encontró a alguien enseguida. Pudo haberle dicho que el bebé era prematuro o solo pequeñito. Entonces recordé el nacimiento de Tommy. Recordé la emoción de Elliot cuando me llamó, diciendo que Meadow ya estaba en labor de parto. Había llegado 3 semanas antes, según él. Elliot estaba preocupado, pero el doctor dijo que todo estaba bien. Y sí, todo estaba bien. Tommy no era prematuro. Tommy nació justo en el tiempo que encajaba con la historia de David, no con la de Elliot. Todo empezó a tener sentido. El romance rápido, el compromiso express. Y la boda 6 meses después de conocerse. Yo pensaba que era amor verdadero. Pero no. Ahora veía que todo fue planeado. Ella necesitaba un papá para su bebé antes de que naciera. Alguien estable, dije. Alguien que no hiciera muchas preguntas. Alguien confiado, añadió David. Que nunca pediría una prueba de paternidad porque ni se lo imaginaría. Ese era Elliot. Exactamente él. Mi hijo siempre fue recto. Honesto al 100. Confiaba en la gente. Creía en lo que le decían. Era una de sus mejores cualidades, por eso tantos malentendidos. Ella ha estado entrenando a su familia para que funcionen, sin usted. Sentí que me faltaba el aire. La crueldad de todo eso era más de lo que podía imaginar. ¿Pero por qué? Pregunté. Si ya tenía a Elliot, si él creía que Tommy era su hijo. ¿Por qué tanto esfuerzo para sacarme? David habló con calma, pero con seguridad. Porque usted conoce las fechas. Usted recuerda cuando se conocieron, cuando se embarazó. Cuando nació Tommy. Si un día empezaba a preguntar o a hacer cuentas. Podía descubrir todo. Ella necesitaba que usted fuera irrelevante antes de que se volviera peligrosa. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver la calle donde Tommy había aprendido a andar en bici. Ese mismo niño al que yo había animado. Al que le había puesto curitas en las rodillas. Con el que celebraba cada logro con orgullo. Seguía siendo el mismo niño. Dulce, listo, amoroso. Pero ahora todo lo que sabía de su lugar en nuestra familia. Era una mentira. ¿Y Emma? Pregunté con miedo a lo que iba a escuchar. ¿Hasta dónde sé?, respondió David. Emma sí es hija biológica de su hijo. Nació 2 años después de Tommy. Cuando Meadow y Elliot ya estaban casados. Pero luego dudó. Guardó silencio un segundo. ¿Qué? Le pregunté. También pudo haber sido planeado, dijo. Una forma de asegurarse de que Elliot nunca dudara de Tommy. Si le daba un hijo biológico. Era menos probable que cuestionara al primero. Y con eso, aseguraba todavía más su lugar en la familia. Sentí un hueco en el estómago. Todo lo relacionado con el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida en los últimos 7 años. Había sido planeado por una mujer que no lo veía como alguien a quien amar, sino como alguien útil para aprovechar. Y lo peor, usó a los niños. Niños inocentes. Los convirtió en parte de su juego de manipulación. Tommy no sabe nada, ¿verdad? Pregunté. Claro que no, respondió David. Tiene 7 años. Para él,
Elliot es su papá, y siempre lo ha sido. ¿Kiema? Tampoco. Ella solo cree que tiene un hermano mayor que se ve diferente a ella. Los niños no se preguntan esas cosas. Pero los adultos sí. O al menos deberían hacerlo. Ahí fue cuando entendí por qué Meadow se había esforzado tanto en hacerme a un lado. Una abuela que convive con sus nietos. Que está presente en sus vidas. Puede empezar a notar que Tommy no se parece a Elliot. Podría hacer preguntas sobre rasgos familiares. Cosas que no cuadran. David, y dije despacio, ¿por qué decidiste contarme esto ahora? Pudiste haber pedido una prueba de paternidad, ir a la corte, pedir la custodia. ¿Por qué meterme a mí? Se quedó callado un buen rato, mirando sus manos. Porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Meadow no solo está destruyendo mi relación con mi hijo. También está destruyendo la tuya. Y si no la detenemos, va a seguir haciéndolo con otros. ¿A qué te refieres? Ya está alejando a Elliot de sus amigos. De sus compañeros del trabajo. Volviéndolo más dependiente de ella para todo. Y está enseñando a los niños a verlo a él. Como el único adulto que importa. Cuando veo a Tommy en el parque, apenas habla de ti. Es como si te estuviera borrando de su memoria. Sentí esa verdad como si me hubieran dado un golpe. Pensé en lo diferente que se había vuelto Tommy últimamente. Ya no corría a abrazarme cuando yo llegaba. Empezaba a mirar a Meadow como pidiéndole permiso antes de acercarse a mí. Yo creía que era parte de crecer. Que se estaba volviendo más independiente. Pero tal vez era algo más. Ella también va a dejar a Elliot, dijo David. Igual que me dejó a mí. Igual que dejó a sus otros maridos. Pero antes, va a asegurarse de que él no tenga a nadie más. Sin amigos, sin familia, sin apoyo. Y cuando ella decida irse, él va a quedarse completamente solo. Cerré los ojos. Vi el futuro de mi hijo, aislado, solo, arruinado emocionalmente. Y con 2 niños atrapados en medio de todo esto. Como piezas de ajedrez en un juego del que ni siquiera sabían que formaban parte. ¿Qué quieres que haga? Le pregunté. David se levantó. Recogió sus papeles y las fotos. Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia. A los 2. Porque eso es lo que somos, señora Patterson. Familia. Tú eres la abuela de Tommy, en todo lo que importa. Aunque no compartan la misma sangre. Y no pienso dejar que Meadow destruya eso. Solo porque le teme a la verdad. Sacó una tarjeta y me la dio. Piénsalo. Pero no lo pienses demasiado. Van a volver del crucero en unos días. Y cuando lo hagan, Meadow va a estar atenta. Va a notar si sospechas algo o si te estás volviendo un problema otra vez. Si vamos a hacer algo. Tiene que ser pronto. Después de que David se fue, me quedé sentada en la sala con los resultados del ADN en las manos y viendo esa tarjeta que me dejó. Afuera, la tarde se volvía noche, y la casa se sentía más callada que nunca. Pero, por primera vez en muchos meses, ese silencio no me dolía. Se sentía más bien como la calma antes de la tormenta. Porque Meadow Martínez, o Margaret Winters, o como sea que se llame en realidad, cometió un error muy grande, creyó que podía borrarme, hacerme a un lado por completo. Mañana hay clases y nos gusta mantener su rutina normal, dijo Meadow con voz firme. Esto no va a tardar mucho, respondí yo con la misma firmeza. Y creo que lo que tengo que decir, puede cambiarles la rutina para siempre. Algo se le notó en la cara a Meadow. Solo fue un segundo, pero lo vi, miedo. Cuando los niños ya estaban entretenidos con sus juguetes en el cuarto de al lado, regresé al comedor. Elliot y Meadow me esperaban. La carpeta manila estaba sobre la mesa, junto a mi taza de café, como si fuera un arma cargada. De entonces, dijo Elliot, tomando la mano de Meadow, ¿de qué querías hablar? Respiré hondo. Sabía que este era el momento. Quiero hablar sobre la verdad. Sobre la familia. Sobre lo importante que es saber realmente quiénes somos. Meadow sonrió,
pero se le notaba tensa. Y eso suena un poco filosófico para una cena. Sí. A mí no me lo parece. Tomé la carpeta con cuidado. Los dos se pusieron tensos. Y verán, últimamente aprendí algunas cosas importantes sobre nuestra historia familiar. Sobre genética, salud, y la importancia de tener la información correcta. Mamá, dijo Elliot, con voz lenta, ¿qué hay en esa carpeta? Es la verdad. Abrí la carpeta y saqué los resultados del ADN. Los puse sobre la mesa, justo en medio de nosotros. Es una prueba de paternidad de Tommy. Se hizo un silencio pesado. Elliot miraba los papeles como si fueran una bomba. Meadow no se movió. Tenía la cara completamente en blanco. ¿Una prueba de paternidad?, susurró Elliot. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo? La prueba demuestra que tú no eres el papá biológico de Tommy, dije, con voz tranquila. Hay un 99.7% de probabilidad de que el papá sea otro hombre. Un hombre llamado David Chen. Meadow se levantó de golpe. La silla chilló al arrastrarse. Que esto es una locura, Loretta. No sé qué juego enfermo estás jugando. Siéntate, Margaret. Cuando dije su verdadero nombre, fue como si le hubiera dado una cachetada. Se tambaleó, blanca como el papel. Elliot nos miraba, confundido, con miedo en los ojos. Margaret. Mamá, ¿qué está pasando? Saqué los documentos del investigador privado. Actas de matrimonio. Fechas. Todo lo que sabíamos. Y el verdadero nombre de Meadow es Margaret Winters. Ya ha estado casada 2 veces. Y en ambas ocasiones hizo lo mismo, mintió sobre quién era, sobre su pasado. Ella estuvo con David Chen antes de conocerte. Lo dejó cuando ya estaba embarazada. Y vino a buscar a alguien que se hiciera cargo del bebé. Eso no es cierto. Y gritó Meadow, pero ahora la voz le temblaba. Elliot, no le hagas caso. Tu mamá está teniendo una crisis. Tommy nació 7 meses después de que ustedes se conocieron, seguí, sin detenerme. Tú pensaste que fue prematuro, pero no lo fue. Nació justo en el tiempo que coincide con su relación con David. Elliot levantó los papeles. Las manos le temblaban. Lo vi mientras leía, lo vi palidecer. Lo vi entender lo que esos números decían. Esto no puede ser verdad, susurró. David Chen lleva 7 años buscando a su hijo, le dije. Te encontró hace 3 meses. Te ha estado observando, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque vio lo que Meadow le estaba haciendo a nuestra familia. Lo mismo que ya había hecho antes con él. Meadow empezó a echarse para atrás, acercándose a la puerta. Su actitud tranquila de siempre ya no existía. Elliot, por favor, no dejes que ella te llene la cabeza de cosas. Piensa en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Y nuestra familia? La voz de Elliot sonaba quebrada, lastimada. ¿La familia que construiste con puras mentiras? ¿Un hijo que ni siquiera es nuestro? Él es tu hijo. Insistió ella. Tú lo has criado, tú lo amas. Basado en una mentira. Elliot golpeó la mesa con fuerza. Los platos casi se caen. Todo esto, Meadow. Todo ha sido una mentira. Desde la sala se escuchaban las risas de los niños. Sonaban felices, tranquilos. Tommy y Emma jugaban sin saber que su mundo se estaba desmoronando en la habitación de al lado. Hay más, dije bajito, y saqué los papeles de los matrimonios anteriores de Meadow. Que esto ya lo había hecho antes. Conocía hombres, se casaba rápido, los alejaba de su familia, y cuando le convenía, se iba. Tú no eres su primera víctima, Elliot. Eres simplemente el más estable. Elliot veía los documentos con la respiración agitada. El crucero, dijo de pronto. Tu cumpleaños. Eso no fue casualidad, ¿verdad? Meadow no dijo nada. Su silencio fue suficiente. ¿O lo planeaste a propósito?, dijo Elliot, con tristeza.
Hiciste que mamá estuviera sola en su cumpleaños mientras todos nosotros estábamos de viaje. Yo solo quería proteger a nuestra familia, dijo Meadow. ¿Protegerla de qué? ¿De mi mamá? ¿De la mujer que me crió, que me ama y nunca haría daño? De alguien que iba a descubrir la verdad, intervine yo con calma. Todo esto, Elliot, las fiestas en las que no me invitaron, los cambios de planes, que te alejaras de tus amigos, todo fue parte de su plan. Ella necesitaba tenerte completamente solo antes de que empezaras a hacer preguntas que no podía responder. Elliot miró a su esposa, a una mujer que ya no conocía. ¿Hay algo? Tommy entró corriendo a la cocina, cargando una caja de pan que era casi más grande que él. Detrás venía Emma, caminando despacito, con un ramito de margaritas en la mano. Son para ti, dijo con timidez, estirando las flores. Papá dice que el amarillo es tu color favorito. Me agaché para recibirlas y la abracé sin pensarlo. Están hermosas, mi amor. Muchas gracias. Elliot apareció en la puerta. Se veía mucho mejor, con más color en la cara y menos ojeras. Ya no se veía tan cansado como cuando estaba con Meadow. Detrás de él venía David, que aún se sentía un poco incómodo en las reuniones familiares. Pero poco a poco iba encontrando su lugar en esta nueva, y algo complicada, familia. Huele delicioso, dijo Elliot, dándome un beso en la mejilla. ¿Es tu famosa tarta de manzana? Tommy la pidió especialmente, respondí, despeinando al niño. También hice puré de papas y ese pollo con hierbas que te encanta. ¿Y el de las hierbas? Preguntó Tommy emocionado. Ese también es mi favorito, como el de mi papá. La manera en que Tommy llamaba papá tanto a Elliot como a David todavía les costaba un poco a los dos. Pero los niños se habían adaptado muy bien a esta nueva familia. Tommy les decía papá a los dos, a Elliot papá y a David papá Dave. Mientras que Emma solo había aceptado que su hermano tenía dos papás. Igual que algunos amigos que tenían dos casas. David dejó una botella de vino sobre la barra y se movió con cuidado por la cocina. Un lugar que antes era territorio exclusivo de Meadow. ¿En qué te ayudó? Preguntó. Puedes poner la mesa, le dije. Los platos buenos están en el mueble del comedor. Habíamos tardado meses en llegar a este punto. Meses de terapia familiar. Muchas pláticas con los niños y procesos legales. Al final, Meadow renunció a la custodia para no enfrentar cargos por fraude. Y como lo hizo antes, desapareció de nuevo. Pero esta vez, dejó a los niños. La transición no fue fácil. Tommy estaba triste y confundido. A pesar de todo, amaba a su mamá. Emma también estaba nerviosa todo el tiempo, como con miedo de perder a alguien más. Hubo muchas lágrimas, berrinches y noches sin dormir para todos. Pero también hubo sanación. Elliot volvió a la casa que había compartido con Meadow. Pero ahora todo se sentía diferente. Ya no había secretos, ni esa tensión de antes. David rentó un depa a solo 10 minutos. Lo suficientemente cerca para estar presente, pero con espacio para que todos se acostumbraran. Abuela, dijo Tommy, jalando mi delantal. ¿Te puedo contar un secreto? Me agaché a su nivel. Claro, dime. Se cubrió la boca con las manos y me susurró. Me da gusto que hayas encontrado a papá Dave. Ahora soy el que tiene más papás de toda mi clase. Mi corazón se llenó de amor por este niño tan fuerte. Que había logrado convertir una situación difícil en algo que lo hacía sentir especial. A mí también me da gusto, mi amor, le dije. Y también me alegra que ya no esté mamá Meadow, añadió bajito. Ella siempre estaba enojada por todo. Me rompió el corazón ver que un niño de solo 7 años ya se diera cuenta de la tensión que había en su casa. Pero al mismo tiempo, eso me confirmó que habíamos tomado las decisiones correctas. Los niños siempre entienden más de lo que los adultos creemos. Y aunque Tommy no supiera cómo explicarlo, él ya sentía las manipulaciones de su mamá. Durante la cena, la plática entre los adultos fluyó tranquila, mientras los niños hablaban de la escuela y sus amigos. David nos contó del último partido de fútbol de Tommy, donde metió su primer gol.
Elliot habló emocionado sobre cómo Emma estaba feliz por empezar clases de baile. Hablábamos como la familia que ahora éramos. Tal vez no la típica, pero sí una familia real, mucho más honesta que la que Meadow había intentado forzar. Ayer me habló mi abogado, dijo Elliot mientras recogíamos los platos. Ya se firmó el divorcio. ¿Y cómo te sientes con eso? Le pregunté. Se quedó callado un momento, mirando cómo Tommy ayudaba a David a meter los trastes al lavavajillas. La verdad, me siento aliviado. Agradecido de que todo haya terminado sin que los niños salieran más lastimados. ¿Te arrepientes de algo? ¿De haber terminado el matrimonio? No. ¿De no haberme dado cuenta antes? Sí, creo que siempre me va a doler eso. Todo el tiempo que se perdió, todo el daño que te hizo a ti, sobre todo. Le puse la mano en el hombro. No puedes culparte por confiar en alguien a quien amabas. Eso no es una falla tuya, hijo. Eso es ser humano. David se acercó al mostrador, secándose las manos con un trapo. ¿Y han sabido algo de ella? Preguntó. En nada, dijo Elliot. Su abogado dice que no quiere tener contacto con los niños. Ni visitas, ni llamadas, nada. Tal vez sea lo mejor, dije. Aunque todavía me cuesta creer que una madre pueda alejarse así de sus hijos. Pero bueno, al menos así ellos pueden sanar, sin miedo a que ella regrese a desordenar todo. Más tarde, cuando los niños ya estaban dormidos viendo una película en la sala. Los 3 adultos nos sentamos en la mesa de la cocina, con café y un poco de pastel. Se habían vuelto mis momentos favoritos. Charlas tranquilas al atardecer, planeando el futuro. Hablando sobre cuando todos se fueron, me senté en la sala con una taza de té, pensando en todo lo que había cambiado desde aquel cumpleaños tan triste, hace 6 meses. La casa, que antes se sentía como una tumba, ahora estaba llena de vida. Las risas de los niños, las preguntas curiosas de David sobre nuestras tradiciones. Las pláticas tranquilas con Elliot sobre el futuro. Mi celular vibró con un mensaje de él. Gracias por la cena, mamá. Los niños preguntan si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que dependía de la abuela. Le contesté, todos los domingos suena perfecto. Eso hacen las familias. Él respondió enseguida. Sí. Eso hacen las familias de verdad. Dejé el teléfono en la mesita y miré una foto enmarcada del mes pasado, en el zoológico. Los 5 estábamos ahí, juntitos frente al área de los elefantes. Tommy iba sentado sobre los hombros de David, Emma me tomaba de la mano. Y Elliot, con un brazo alrededor de mí y otro alrededor de David. Sonriendo como si al fin se hubiera acordado de lo que era la felicidad. Y es que lo parecíamos porque lo éramos. Una familia que se rompió, pero que supo reconstruirse. Más fuerte, más honesta. No perfecta, pero real. La casa se fue quedando en silencio mientras caía la noche, pero ya no sentía ese vacío. Ahora se sentía llena de posibilidades. Llenita del amor que Meadow quiso romper, pero que nunca pudo apagar. Yo pensaba que mi cumpleaños 65 había sido el final de mi lugar en esta historia familiar. Pero no. Fue el inicio de un nuevo capítulo. Uno donde el amor no tenía condiciones. Donde la verdad valía más que las apariencias. Y donde ser abuela también significaba proteger a tus nietos, incluso de su propia madre si era necesario. Mañana es lunes. Tommy tiene fútbol. Emma tiene su clase de baile. David pasará por Tommy y Elliot llevará a Emma. Y después todos vendrán a casa a hacer tarea y cenar. Esa rutina que antes Meadow controlaba a su antojo. Ahora simplemente fluye, gracias al cariño genuino entre nosotros. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en esa mujer que intentó borrarme de la vida de mi propia familia. Seguramente, en algún lugar, Meadow ya está inventando otra identidad, otra historia, otra familia para manipular. Pero dejó atrás algo que jamás podrá reemplazar. El amor entre personas que decidieron luchar unas por otras en vez de rendirse. Al final, ella nos enseñó todo lo que no queríamos ser. Y gracias a eso, nos convertimos en lo que realmente necesitábamos ser.
Y por eso, si no es por otra cosa, tal vez sí. Le deba un agradecimiento retorcido. Pero sobre todo, siento lástima por ella. Tuvo una familia de verdad frente a ella. Complicada, imperfecta, pero genuina. Y la dejó ir, solo por tener el control. Su pérdida fue nuestra ganancia. Después de sentirme como un fantasma en mi propia casa por tanto tiempo. Ahora sí me sentía en casa. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste toda mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te ha pasado algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras, te dejo en pantalla 2 historias más de este canal, que seguro te van a sorprender. Gracias por llegar hasta aquí.